Revelado, el increíble momento en que mi nuera me abandonó y el sorprendente giro de 24 horas que cambió todo. Sin embargo, cada vez que trataba de encontrar claridad, se sentía más confundido y agobiado. Su respiración se tornaba irregular mientras su mente divagaba entre recuerdos fugaces y la amargura de la traición. La atmósfera del consultorio se llenaba de electricidad, cada descubrimiento le dejaba más preguntas que respuestas. Los rostros de sus pacientes, esos a los que con dedicación había intentado sanar, aparecían en su mente entrelazados con los rostros de su familia. Sabía que estaba ante una encrucijada, debía romper el ciclo de silencios y secretos que destrozaban corazones. Pero en el fondo de su ser, la angustia apremiante se intensificaba. Cada decisión parecía ser un paso en falso. Al mirar por la ventana, los colores del pueblo se mezclaban con sus pensamientos oscuros. La necesidad de sanar a Carlos y a sí mismo se cruzaba con la verdad amarga sobre Alejandra, dejando a don Ramón al borde de la desesperación, mientras el reloj avanzaba sin piedad. ¿Lograría encontrar el camino hacia la redención o quedaría atrapado eternamente en el laberinto del dolor? La determinación de don Ramón empezó a tomar forma en medio de la oscuridad. Había algo dentro de él que comenzaba a arder con fuerza, un deseo de no dejar que la traición de Alejandra definiera el futuro de su familia. Se preguntó cómo podría ayudar a Carlos, que se hundía cada vez más en la tristeza. La idea de encerrarse en su dolor lo llenaba de angustia, pero había una parte de él que sabía que debía convertir esa angustia en acción. Durante horas revisó sus archivos, buscando información que le permitiera ayudar a su hijo. Había estudiado el comportamiento humano por décadas y aunque su propia vida estaba en ruinas, podía aplicar ese conocimiento. En su mente comenzaron a surgir estrategias para abordar la crisis familiar. Decidió que lo primero sería hablar directamente con Carlos. Pretender que todo estaba bien ya no era una opción. A la mañana siguiente, encontró a su hijo en la cocina, sentado a la mesa y mirando un tazón vacío como si fuera el mismo fondo del abismo. La tristeza que emanaba de él era palpable, y don Ramón sintió un nudo en el pecho. Se acercó con suavidad, intentando tender una mano que pudiera sostenerlo. «Carlos, necesitamos hablar», dijo, su voz temblorosa pero firme. Carlos levantó la mirada y por un instante vio una chispa de reconocimiento, una pequeña abertura hacia la comunicación. «¿De qué hablas, papá? No tengo ganas de nada». La respuesta de su hijo salpicó un miedo profundamente arraigado en él, la posibilidad de que su hijo no quisiera escuchar. «Es sobre Alejandra. Lo sé que es difícil, pero no podemos dejar que ella nos divida. Necesitamos enfrentar esto juntos», declaró don Ramón, tratando de inyectar fuerza en sus palabras. La mirada perdida de Carlos se tornó más alerta. La idea de compartir su sufrimiento le ofrecía un destello de esperanza. La conversación fluyó titubeante al principio, pero poco a poco Carlos empezó a abrirse. Compartió recuerdos, momentos felices anteriores al abandono, y se sintió envalentonado al percibir que su padre, a pesar del dolor, también estaba dispuesto a confrontar sus propias emociones. Esta conexión empezó a crear un espacio de sanación.
Don Ramón escuchó intensamente, mostrando comprensión y empatía. Luego, fue él quien comenzó a compartir, revelando sus inseguridades y el sentido de fracaso que llevaba en su interior. Quise ser el mejor maestro de vida, y ahora me siento abatido, confesó. Las lágrimas casi brotaron de sus ojos, pero se contuvo. Quería ser un pilar para Carlos, no una carga. El tiempo transcurrió y encontraron consuelo en el diálogo. Desde ese día su relación fue cambiando. Un hilo de comunicación que hasta entonces había estado en silencio comenzó a vibrar. Fue un pequeño paso, pero un paso necesario. Sin embargo, la situación con Alejandra seguía sin resolverse y las preguntas permanecían. Don Ramón decidió que debía investigar más sobre cómo ayudar no solo a Carlos, sino a los demás en situaciones similares. Las heridas abiertas de su familia no eran únicas. Esa noche, mientras repasaba antiguos estudios y artículos sobre la dinámica familiar y el impacto emocional del abandono, su mente empezó a tejer nuevas ideas. Debía actuar, no solo para ellos, sino para toda la comunidad. La vida le señalaba que su papel como médico iba más allá de las consultas y diagnósticos. Ahora podría ser un faro de esperanza para aquellos que sufrieran el dolor del abandono. De repente, la idea que cruzó su mente lo llenó de emoción. ¿Y si pudiera organizar talleres sobre salud emocional y resiliencia familiar? Pero, ¿tendría el valor para llevarlo a cabo? Esa nueva misión lo sacudió con fuerza, enfrentando su propia inseguridad y temores. Ante la incertidumbre, don Ramón se sintió al mismo tiempo aterrado y emocionado. La voz de su colega, el doctor González, retumbaba en su mente, impulsándolo a no renunciar a su meta. Habiendo reconstruido la relación con Carlos, apenas empezaba un viaje hacia lo que podría ser un verdadero propósito. Pero esa llama de determinación estaba por avivarse en algo aún más grande. Sin embargo, antes de que pudiera afinar su plan, una llamada inesperada interrumpió sus pensamientos. La pantalla de su teléfono visible con el nombre de Alejandra. El corazón le dio un vuelco. ¿Acaso había venido el momento de enfrentarla? ¿Qué nuevos secretos traería consigo? La llamada resonó insistentemente. Cada tintineo resonaba en la mente de don Ramón como un eco de viejos temores. Su mano temblaba un poco al responder, el corazón acelerado en anticipación y temor. ¿Alejandra?, preguntó, su voz apenas un susurro. Del otro lado, la voz de Alejandra sonó tensa. Don Ramón, lamento llamarlo así, pero necesito hablar con usted. Hay cosas que han salido a la luz y creo que es crucial que hablemos cara a cara. La tensión en el aire era palpable. Don Ramón sintió como si la tierra se moviera bajo sus pies, como si el pasado lo llamara con una fuerza inesperada. Fue entonces cuando se dio cuenta de que esta podría ser la oportunidad que había estado esperando, no solo para cerrar un capítulo doloroso en su vida, sino para obtener respuestas que habían quedado en el tintero por demasiado tiempo. «Acepto. ¿Dónde nos encontramos?», respondió, forzando una calma que no sentía en su interior. Poco después, se encontró en un café desolado, el ambiente lleno de murmullos y olores de café recién hecho. Cuando Alejandra apareció, había un brillo en sus ojos que revelaba una mezcla de vergüenza y resolución. Ambos se sentaron, y la charla inicial giró en torno a banalidades, un intento evasivo de romper el hielo triste que había rodeado su relación en los últimos meses. Alejandra comenzó a hablar, pero don Ramón pronto se dio cuenta de que, aunque su voz era clara, las palabras no eran fácil de digerir. A medida que revelaba la historia que se había tejido tras su salida de la vida familiar, la narrativa se transformó en una revelación desgarradora. Problemas no resueltos, falta de apoyo emocional y sentimientos reprimidos.
Don Ramón se sintió como un testigo impotente. Cada entrega de la verdad parecía desgarrar sus antiguas creencias. Era evidente que la traición había sido la punta del iceberg. Escuchaba con atención, y aunque no podía evitar el dolor de escucharla, entendía que necesitaba hacerse cargo de esa nueva información. La vulnerabilidad de ambas partes se hacía más visible, pero al mismo tiempo representaba una oportunidad de reconstrucción. Cuando Alejandra terminó, había un silencio denso entre ellos. ¿Es por eso que me dejaste?, don Ramón preguntó finalmente, su voz entrecortada pero firme. La respuesta de Alejandra fue lenta, pero contundente. No sé cómo decirlo de otra manera. Me perdí. En un mar de expectativas y de actuaciones. Nunca quise hacerles daño, pero no pude soportar mi propia carga. Me asusté. Don Ramón sintió un torbellino de emociones. La revelación era perturbadora, pero también ofrecía un nuevo camino a seguir. Al insistir en cómo lo había afectado en el presente, también despertó en él una necesidad más profunda de cambiar su propia vida. La conversación no era solo un vínculo para la sanación familiar, sino una oportunidad para explorar las raíces de la disfunción. Con un nuevo sentido de propósito, se dio cuenta de que debía adoptar un enfoque más proactivo. La conexión entre padres e hijos no era simplemente un hilo, sino una compleja red de emociones y experiencias que requería atención y cuidado. Así, el deseo inicial de organizar talleres encontró un camino más claro. Mientras Alejandra se despedía, algo en la mirada de don Ramón cambió. Ya no se sentía como la víctima de las decisiones ajenas, sino como un candidato al cambio en su propia vida y la de su hijo. Contaría con la experiencia de haber enfrentado su propio dolor, pero también con la fuerza de nuevas herramientas. Sin embargo, no podía ignorar el obstáculo que aún le esperaba, la aceptación de Carlos hacia esta nueva narrativa. ¿Estaría dispuesto a ver a su madre desde otra perspectiva? Esa pregunta lo atormentaría mientras se preparaba para dar su próximo paso. La conexión que estaban formando con Carlos era frágil y aún requería mucho trabajo. Pero la incertidumbre se mezclaba con la esperanza, y eso lo impulsaba a seguir adelante. Mientras regresaba a casa, su mente se llenaba de posibilidades. Con cada paso que daba, la imagen de su hijo y el deseo de acompañarlo en su proceso se apoderaban de él. La verdadera misión estaba en marcha, y don Ramón estaba decidido a no dar marcha atrás. Pero al llegar a la puerta, un mensaje inesperado iluminó la pantalla de su móvil. Era Carlos, preguntando si podía verlo. Don Ramón sintió un escalofrío. El momento decisivo se acercaba. ¿Estaría preparado para enfrentar la nueva realidad que se avecinaba? Don Ramón respiró hondo antes de abrir la puerta. La luz tenue de su sala le pareció más suave de lo habitual, como si la casa misma estuviera contemplando la inminente conversación con su hijo. Se sentó en el sofá, sus pensamientos enredados en la constante repetición del mensaje de Carlos. La ansiedad le daba vueltas en el estómago, pero también sentía una chispa de determinación. Había decidido que no sería un espectador más en su vida familiar. Era hora de actuar. Ponderó sobre cómo iniciar la conversación. Era crucial no cargar a Carlos con más dolor. Su hijo ya había enfrentado suficientes tormentas. Don Ramón recordó fragmentos de su propia infancia, momentos en que las dudas emocionales lo habían abrumado, tiempos que había asimilado en silencio. Se dio cuenta de que su propio miedo a abrirse ante su hijo había contribuido a la distancia entre ellos. No podía repetir los mismos errores. Mientras pensaba en las palabras adecuadas, se sintió más claro acerca de su propósito. No solo quería que Carlos entendiera lo que sucedió con Alejandra, sino que era su responsabilidad compartir también su propia lucha por encontrar el equilibrio emocional en medio de la tormenta. Era un momento de co-creación, una oportunidad para que ambos compartieran su vulnerabilidad y fortalecieran su vínculo. La pantalla de su móvil volvió a iluminarse con el mensaje: «Papá, ¿podemos hablar?».
La simplicidad de esas palabras le arrancó un nudo en el garganta. «Sí, por supuesto. Estoy aquí», respondió, y se sintió un poco más ligero. La llegada de Carlos representaba una puerta abierta a un cambio profundo, una bifurcación que podría llevar a un encuentro sincero y reparador, o al recrudecimiento del conflicto si no se manejaba con cuidado. Le tomó unos minutos preparar su mente. La duda y el miedo susurraban desde las sombras, pero se obligó a recordar la conversación con Alejandra. Enfrentarse a la verdad, por más dolorosa que fuera, era el primer paso hacia la sanación. La puerta se abrió y Carlos entró con una expresión ambigua entre la expectación y el temor. Se sentaron uno frente al otro, la distancia emocional aún sensible, pero tomando forma. Sus ojos reflejaron un destello de diálogo no verbal. Ambos sabían que ese momento era crítico. «¿Cómo has estado, Carlos?», preguntó don Ramón, aunque sabía que esa era solo una entrada. Lo que realmente deseaba era abrir la puerta al arrepentimiento, la incertidumbre y la posibilidad de redención. Carlos lo miró fijamente, aparentemente listo para un intercambio honesto. «Creo que necesitamos hablar de muchas cosas, papá», respondió Carlos, su voz entrecortada. Esa respuesta soltaría un torrente de palabras que habían permanecido guardadas, y don Ramón sintió cómo el ambiente se cargaba de tensión. «Sí, lo creo, pero primero quiero que sepas que estoy aquí para escucharte», dijo, intentando ser un faro en esta tempestad emocional. Las palabras de Carlos fluyeron, llenas de frustración y herida, pero a medida que hablaba, la tormenta de su mente se fue serenando. Don Ramón sintió que se producían pequeños espacios de entendimiento. Se apoyó en sus propios sentimientos, recordando su compromiso de ser un mejor padre. El camino por delante no sería fácil. Había construcciones emocionales que llevaría tiempo derribar, momentos que requerirían una valentía constante. Sin embargo, cada paso que daban juntos era un ladrillo más en el camino hacia la reconstrucción de su relación. Mientras la conversación avanzaba y las emociones se desnudaban, surgieron nuevas preguntas. Carlos, queriendo profundizar en esa historia de traición y distancia, hizo una pregunta que resonó como un eco en el pecho de don Ramón. «¿Y qué pasó realmente entre tú y mamá?». La simpleza de esa pregunta era un volcán a punto de estallar, y el corazón de don Ramón latía con fuerza. Sabía que esta era su oportunidad de ser completamente sincero, pero también el riesgo de abrir una herida que podría tardar en sanar. ¿Estaría dispuesto a desenterrar el pasado y revelar sus propias luchas? En ese instante, la sala se sintió más pequeña. Las palabras quedaron atrapadas en medio de una revelación potencial que podría cambiarlo todo. La pregunta estaba en el aire, y la incertidumbre de la respuesta se volvió casi palpable. ¿Sería capaz de enfrentarse a su propia historia y ofrecer a su hijo la verdad que ambos necesitaban? Don Ramón respiró hondo, sintiendo cómo la presión del momento se acumulaba en su pecho. La pregunta de Carlos resonaba en su mente, un recordatorio punzante de las piezas perdidas de su historia familiar. En su corazón, un tumulto de emociones luchaba por salir, pero la razón le dictaba que debía ser cauteloso. La vulnerabilidad no era su fuerte, pero se daba cuenta de que ese encuentro era el primer paso hacia un cambio real, tanto para él como para su hijo. «Carlos, lo que ocurrió entre tu madre y yo es complicado», empezó. Eludió la mirada de su hijo por un instante, buscando las palabras adecuadas. «Hay cosas que no he compartido y que quizás he ocultado incluso de mí mismo». Carlos, visiblemente expectante,
ajustó su postura, como si cada palabra de su padre fuera un ladrillo más en el puente que ambos intentaban construir. Don Ramón sintió cómo la tensión se transformaba en un impulso, una necesidad de liberarse de las cadenas del silencio que lo habían mantenido prisionero durante tanto tiempo. Cuando conocí a tu madre, todo era diferente. Tenía sueños, planes que creía inquebrantables, pero la vida, nuestra vida juntos, simplemente no fue como la imaginé. Continuó, sintiendo que cada palabra era un paso hacia su propia libertad. Recordó días de felicidad y risas, pero también el crecimiento de una distancia insalvable, el cúmulo de malas decisiones que lo llevó a su actual situación. El amor no siempre fue suficiente. Mientes si crees que puedes salvar algo que se ha deteriorado tanto por el silencio. La voz de don Ramón sonó más firme de lo que había anticipado, y eso lo sorprendió. Carlos lo interrumpió, su voz entrecortada. «Pero papá, ¿por qué no me hablaste de esto antes? ¿Por qué dejaste que pensara que todo era culpa mía? Me dolió sentir que no existe la confianza entre nosotros». Las palabras de su hijo le atravesaron como dagas. Don Ramón se dio cuenta de que había perpetuado este ciclo de dolor al perseguir su propio miedo. La carga era mutua, ambos llevaban el peso de no haberse comunicado. «Fue un acto de egoísmo», confesó, enfrentando no solo las decepciones de su relación, sino la propia incapacidad para conectar con el dolor de su hijo. «No quería arrastrarte a mis propias dudas». Carlos, en un momento de claridad, empezó a ver a su padre de una manera diferente, no como un muro infranqueable, sino como un ser humano con sus propias batallas. «La forma en que manejas el dolor puede que no sea la correcta. Necesitamos abrir esa puerta, papá, dejar que el pasado entre sin que nos consuma». Las palabras de su hijo eran el reflejo de una madurez que don Ramón aún batallaba por reconocer. La revelación de su vulnerabilidad comenzaba a despojarse de la atmósfera de desconfianza que habían cultivado a lo largo de los años. Sin embargo, había más que actuar que palabras. Debía ser un padre presente, no solo en lo físico, sino en un sentido emocional y auténtico. «Prometo que podemos hacer esto juntos», dijo, y la determinación en su voz sorprendió incluso a él. «Pero necesito tu ayuda. Estos son temas dolorosos y no sé cómo abordarlos bien. ¿Podrías ayudarme a encontrar la manera?» Carlos asintió, su mirada más cálida y abierta. «Te ayudaré si me prometes que serás sincero, aun cuando sea incómodo». Don Ramón sintió la carga de una nueva responsabilidad, una que trascendía la simple relación padre-hijo. Había mucho en juego. Sabía que cada verdad que confrontaban era un ladrillo en la construcción de un nuevo futuro. Aún así, lo que había visto en el rostro de Carlos lo inquietaba. La ansia de entender a un padre que, tal vez, había estado perdido por demasiado tiempo. Mientras ambos se enfrascaban en esta nueva dinámica, don Ramón sintió un cambio dentro de sí. Se preguntó si era capaz de soportar la presión de abrir del todo su corazón. Aún había cosas que ocultar en su pasado, secretos que podrían dañar esa frágil conexión que empezaba a formarse. Sin embargo, por primera vez tuvo la sensación de que el camino hacia el entendimiento ya había comenzado, aunque se enfrentara a una tormenta de emociones latentes. Y así, mientras la oscuridad comenzaba a ceder lugar a la luz del diálogo, una nueva pregunta se fraguaba en su mente. ¿Sería el pasado capaz de darles las herramientas necesarias para construir un futuro mejor, o los atormentaría para siempre? Las primeras luces del amanecer filtraban sus cálidos rayos a través de las ventanas, iluminando la habitación de don Ramón con un suave resplandor. La noche anterior había dejado un eco en su espíritu, y con cada nuevo día se sentía más consciente de la transformación que estaba comenzando a experimentar. Había una nueva determinación en su corazón, un pulso renovado que lo instaba a explorar territorios desconocidos de su propia historia. Mientras hacía su rutina matutina, sus pensamientos giraban en torno a la conversación que había tenido con Carlos. La sinceridad había sido su aliada, una herramienta que no había utilizado en años. Cada palabra compartida había creado un espacio para la introspección, una oportunidad rara vez permitida en su vida anterior, llena de coraza y reservas.
Reflexionó sobre cómo su egoísmo había roto la relación con su hijo, y sin embargo, en ese mismo momento se comenzaba a construir un nuevo amanecer. Don Ramón se detuvo frente al espejo y contempló su reflejo. Las líneas de su rostro contaban historias de sacrificios, de decisiones difíciles y de un viaje lleno de arrepentimientos. Sin embargo, algo en sus ojos había cambiado. Se dio cuenta de que era hora de dejar atrás los miedos que habían limitado su vida por tanto tiempo. Es hora de confrontar lo que he escondido, pensó. La vulnerabilidad que lo aterrorizaba también era su salvación. Durante el desayuno, la tensión entre él y Carlos había disminuido, pero aún quedaba un aire de incertidumbre. Se sentaron a la mesa en silencio, intercambiando miradas que hablaban más que 1000 palabras. Don Ramón sabía que aquel momento era solo el comienzo de un camino desafiante. Decidió que era el momento de abrir una conversación más profunda, un paso que lo llevaría hacia la autenticidad que tanto anhelaba. Carlos, comenzó, hay algo más que debo pedirte. Tal vez lo más difícil sobre todo esto es que no solo quiero que hablemos de mi pasado, sino que también quiero saber de ti. ¿Qué miedos llevas tú? Me gustaría entender lo que piensas, lo que sientes. La mirada de Carlos se iluminó con sorpresa, aunque su reacción fue rápida y sincera. He cargado con mucho, papá. Siempre creí que no iba a ser suficiente, que no podía alcanzar tus expectativas. Por eso traté de esconder mis inseguridades, pero veo que, de alguna manera, esos sentimientos no separaban más. Las palabras de su hijo resonaron en don Ramón, abriendo un corredor de empatía entre ellos. Era evidente que ambos habían estado prisioneros de sus propias inseguridades, creando una estructura de miedo que había limitado su conexión. Esa revelación lo hizo cuestionar si la habilidad para dialogar sobre sus verdades era suficiente para sanar las heridas. Sin embargo, por primera vez, sabía que el camino hacia adelante requería valentía. Carlos, quisiera que nos comprometamos a esto, a ser sinceros el uno con el otro, incluso cuando sea difícil. La verdad puede doler, pero creo que es el único camino que nos llevará a un lugar más auténtico en nuestra relación. Ambos sintieron la fragilidad del compromiso, pero lo abrazaron como una promesa marcada por la transformación personal. Con cada nueva conversación, estaban construyendo un vínculo fortalecido. Pero don Ramón también comprendió que cada diálogo abriría puertas a nuevos miedos, emociones y verdades. La idea de enfrentarse a su propio pasado, sus decisiones y cómo éstas habían moldeado su relación en el presente era aterradora. Y no solo eso, había un asunto en particular que él siempre había mantenido bajo llave. Una pieza del rompecabezas que, si revelada, podría cambiarlo todo. Entonces, en el silencio que siguió a sus palabras, una inquietud dominó su mente. ¿Estoy listo para compartir eso? La pregunta reverberaba en su interior, consciente de que una revelación de esa magnitud podía liberar no solo la tristeza que había llevado, sino también abrir una herida que quizás nunca sanaría. Ambos se miraron el uno al otro, y en ese instante, don Ramón supo que la vida, con todos sus matices y sombras, estaba dispuesta a desnudarse ante él. Pero el peso de la verdad seguía ahí, latente, esperando el momento adecuado para salir a la luz. Mientras tanto, el camino hacia adelante era un laberinto que debían recorrer juntos sin saber lo que encontrarían en su interior. Con su corazón acelerado y una resolución firme, hizo un último esfuerzo por decidir cuándo sería el momento de revelar ese secreto. El tiempo se agota y puede que esta sea nuestra última oportunidad, pensó mientras su mirada se perdía en el horizonte. La revelación estaba más cerca de lo que creía, y la pregunta se hizo más presente. ¿Sería suficiente para sanar o abriría una herida aún más profunda? El día comenzó envuelto en una atmósfera cargada de promesas y un leve temor. Don Ramón se sintió diferente al despertar. Había algo en él que lo impulsaba a dar pasos firmes hacia el cambio. La conversación con Carlos había sido solo el primer peldaño, y ahora se enfrentaba a una nueva jornada repleta de decisiones que definirían su futuro. Cada acción que tomara, cada palabra que eligiera, se convertiría en un ladrillo para construir su nueva realidad. Mientras se preparaba para salir, pensó en la oficina.
Era un espacio que había conocido durante años, un lugar donde había acumulado logros y fracasos, pero que también había sido un refugio de su propia cabeza llena de ideas preconcebidas. Con un suspiro, se dirigió hacia allí. Sabía que había que hacer ajustes en su vida profesional. No solo tenía que ser un mejor padre, sino también un mejor líder. Al llegar, el ambiente del lugar pareció diferente. Las voces de sus colegas resonaban, pero no con la familiaridad de antes. Don Ramón sintió una desconexión, como si hubiera cruzado un umbral invisible. Con determinación, decidió convocar a su equipo. Hoy, inició, quiero que hablemos con la verdad. Quiero escucharles, no solo sobre proyectos, sino sobre sus pensamientos y preocupaciones. Las miradas de sorpresa y curiosidad se encontraron, y en su interior sintió una chispa de esperanza. Era el momento de romper las barreras. Pero la conversación no fue fácil. Los primeros minutos estuvieron marcados por la duda y los silencios incómodos. Sin embargo, avanzó, compartiendo su deseo de ser más transparente, de fomentar un ambiente donde los errores no fueran temidos, sino vistos como partes esenciales del proceso. Necesitamos apoyarnos, continuó, sintiendo que las palabras comenzaban a establecer un hilo de conexión. Poco a poco las voces de sus colegas emergieron y comenzaron a compartirse preocupaciones que habían estado reprimidas por mucho tiempo. Siempre sentí que no podía acercarme a ti con mis ideas, confesó uno de los jóvenes del equipo. Temía que no te importarían. Esa expresión de vulnerabilidad resonó en don Ramón y le recordó su propia resistencia a abrirse. Reflexionó sobre cómo había permitido que su propio miedo a la crítica y el juicio moldearan no solo su relación con su hijo, sino también su estilo de liderazgo. El encuentro fue una revelación mutua. Mientras sus empleados se atrevían a hablar desde el corazón, él también comenzó a desmantelar su propia coraza. La empatía fluyó entre ellos y la tensión se desvaneció a medida que se generaban ideas y soluciones. La jornada culminó con una vitalidad renovada. Su equipo se sintió escuchado y don Ramón experimentó un sentido de propósito revitalizado. Al finalizar el día, un ligero cansancio acompañó su cuerpo, pero en su mente había claridad. La conexión emocional que había cultivado en la oficina giraba en torno a la misma vulnerabilidad que había abrazado con Carlos. Al regresar a casa, supo que debía prepararse para compartir su propia verdad. Esa noche, en medio del silencio, tomó la decisión de enfrentar lo que había mantenido oculto demasiado tiempo. Con el corazón latiendo con fuerza, se preguntó si podría soportar el peso de su secreto. Cuando hable, pensó, no solo se liberará una carga, sino que tal vez también podría transformar mi relación con mi hijo. La noche se extendió ante él como un mapa de posibilidades, pero su mente quedó atrapada en una zona oscura y desconocida. Los ecos de sus propias inseguridades resonaban aún, y a punto de sucumbir ante el pánico, una voz interior le recordó por qué había comenzado todo este viaje. No se trata solo de mí, se dijo. Esto es por Carlos, por la posibilidad de entender y sanar. Con ese pensamiento, vio que el amanecer no solo llegaba como un nuevo día, sino como un signo de que la verdad debía ser revelada, sin importar las consecuencias. Ahora, la pregunta era si tendría la fortaleza para desnudarse ante su propio hijo. Se preparó para dar ese paso, consciente de que el momento crucial estaba a la vuelta de la esquina. Sería el instante que decidiría su futuro, una revelación que podía cerrar un ciclo o abrir otro que lo llevara hacia lo inimaginable. Los rayos de sol se filtraban tímidamente a través de las cortinas, iluminando la habitación de don Ramón mientras se sentaba al borde de la cama, su mente en caos. La decisión de abrir su corazón a Carlos parecía monumental, pero toda su vida había sido una serie de decisiones evitadas. El miedo al rechazo se sentía como una fría sombra a su lado, pero también había un destello de esperanza. Mientras se preparaba para el día, analizó las palabras que usaría con su hijo. La vulnerabilidad no era su terreno natural, y el temor de no ser comprendido lo atenazaba. Sin embargo, recordar la apertura que había experimentado en la oficina con su equipo le insufló confianza. La necesidad de ser auténtico, no solo con Carlos, sino consigo mismo, comenzaba a asentarse en su ser.
Cuando llegó al trabajo, el ambiente seguía vibrante por la novedad de la jornada anterior. Ahora, no solo era su posición la que necesitaba un cambio, había una batalla alcanzando su núcleo, el temor de ser un líder menos autoritario y más humano. Poco después de llegar, convocó a una nueva reunión. Esta vez quería que cada integrante del equipo sugiriera un cambio en el modo de operar, una estructura que les pareciera más fluida y menos restrictiva. Les propongo que, al final de cada semana, tengamos un espacio para hablar sobre nosotros como equipo, pero también como individuos, expresó con firmeza. Quiero escuchar sus experiencias, no solo desde lo profesional, sino también desde lo personal. La respuesta fue un murmullo de aprobación, seguido por una serie de comentarios sobre cómo cambiaría su dinámica laboral. Al finalizar la reunión, don Ramón sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Había comenzado a romper el hielo del antiguo liderazgo autoritario. Esa transformación, sin embargo, era aún preliminar. Al regresar a casa, la sombra del secreto que había decidido revelar a Carlos acechaba en su mente. Se preguntaba cómo reaccionaría su hijo, si lo rechazaría o, por el contrario, lo abrazaría con comprensión. Cada paso que daba hacia la verdad parecía atravesar un campo minado emocional, pero la posibilidad de una relación más auténtica lo empujaba hacia adelante. Al caer la noche, se enfrentó a aquella decisión vital. Se sentó en el sofá, con su mente repleta de recuerdos. Carlos jugaba de niño, su risa resonaba en la habitación, y rápidamente fue reemplazada por el silencio de la distancia que habían creado. «Voy a hacer lo correcto», se dijo, resolviendo que no sería solo un cambio superficial para su trabajo, sino un cambio profundo en su vida familiar. La resolución ardía en su pecho mientras se acercaba a la habitación de su hijo. «Carlos», llamó con un hilo de voz cargada de emoción. «Tenemos que hablar». Su hijo apareció en el marco de la puerta con una expresión que albergaba curiosidad y nerviosismo. «Esto es una conversación que he evitado demasiado tiempo», comenzó don Ramón, sintiendo cómo las palabras se atascaban en su garganta. Pero antes de poder continuar, el sonido de un mensaje en su teléfono resonó en la calma tensa del momento. Miró la pantalla y los ojos de su hijo se encontraron con los suyos. Don Ramón contuvo la respiración. ¿Era un mensaje que podía interrumpir este instante decisivo? El corazón de don Ramón latía con fuerza, mientras la posibilidad de una nueva severidad se acercaba a su realidad. De repente, lo que había sido solo un espacio de confrontación personal llegó a ser el umbral de un cambio aún mayor. Con el dedo tembloroso, deslizó la pantalla para ver el contenido del mensaje, mientras Carlos lo observaba con creciente inquietud. Don Ramón no podía prever que este mensaje podría influir no solo en su conversación con Carlos, sino también en su propia transformación. Apenas se había dado cuenta que estaba a punto de enfrentar no solo a su hijo, sino a su propio pasado. ¿Sería capaz de desnudarse emocionalmente en ese preciso instante? La pantalla del teléfono iluminó el rostro de don Ramón. Era un mensaje del trabajo. Un error, pensó, un instante de distracción en un momento que merecía toda su atención. Pero contra todo pronóstico, la curiosidad lo incitó a abrir el mensaje. «Don Ramón, necesito hablar con usted sobre las cifras que discutimos el mes pasado. Ha surgido un problema urgente que requiere su atención». La inquietud lo atravesó. Parecía que su mundo laboral venía equipado con su propia crisis, justo en el momento en que estaba a punto de dar un paso monumental hacia su vida personal. Cerró los ojos un momento, sopesando el dilema. Sería fácil dejar que esa petición lo distrajera, que lo arrastrara de nuevo a una rutina que tanto deseaba cambiar. Pero lo que era un mensaje trivial para otros, era una prueba tangible de su dedicación profesional frente a la vulnerabilidad familiar que tanto temor le generaba. Mientras Carlos esperaba pacientemente, don Ramón se sintió abrumado. ¿Era posible abordar simultáneamente los desafíos del trabajo y las necesidades emocionales de su hijo?
Una parte de él quería desentenderse de las preocupaciones externas y zambullirse en esta conversación crucial. Pero el sentido del deber, esa voz que había dominado su vida, empezaba a resurgir. «Carlos, disculpa un momento», dijo, sintiendo que sus palabras eran una mezcla de la culpa y la necesidad de poner límites. Se alejó unos pasos, intentando mantener la emoción fuera de su voz. Al revisar el mensaje, su mente se llenó de preguntas. ¿Por qué había dejado que el trabajo tomara precedencia en su vida? Aquellos números, esas cifras, siempre parecían más fáciles de manejar que el torrente de emociones que su hijo representaba. Había descuidado el equilibrio que tanto le había costado establecer. Sin embargo, comprendía que para forjar un vínculo auténtico con Carlos, necesitaba decidir qué parte de su vida deseaba priorizar en ese momento. Decidió que debían hablar. Regresó a la sala, encontrando la mirada de Carlos aún llena de expectativa. Sin más dilaciones, se armó de valor. «Carlos, entiendo que hay muchas cosas de las cuales debemos hablar», dijo dejando que su voz madurada resonara en la habitación. «Pero también necesito ser honesto contigo sobre algo que me ha estado atormentando. Hay un trasfondo a todo esto que no te he compartido y que es fundamental para nosotros». El rostro de Carlos se endureció un poco, como si estuviera preparándose para recibir una noticia pesada. En ese instante, don Ramón se preguntó si la revelación que estaba a punto de realizar cambiaría por completo la vida que habían llevado hasta ahora. «Yo he tenido miedo, Carlos, miedo de abrirme a ti, miedo de que no me entiendas». Mientras las palabras fluían, a su alrededor el tiempo parecía detenerse. Don Ramón sintió que cada sílaba era un ladrillo que se desmoronaba en los muros que había levantado entre ellos. «Lo que me está pasando es complicado para mí, y lo he mantenido oculto por demasiado tiempo. Es hora de eliminar el miedo que ha controlado mi vida». Carlos, inmóvil, lo observaba con atención. Con cada palabra que salía de su boca, don Ramón no solo se exponía ante su hijo, sino que también abordaba los ecos de su propia historia, ofrendar un cambio que se sentía necesario. El momento se tornó crítico, la atmósfera se cargó de esperanzas y expectativas. Don Ramón por fin sintió que recobraba una parte de sí mismo, un antiguo sentido de autenticidad que había estado ausente durante años. «Debo confesarte algo. Siempre he llevado la carga del miedo al rechazo, y temo que lo hagas tú también, pero quiero empezar a vivir sin esas cadenas», admitió, dejando entrever su vulnerabilidad. Cuando Carlos abrió la boca para responder, el sonido del teléfono de nuevo interrumpió. Esta vez un tono inconfundible, como el estruendo de un tam-tam, resonó en la intimidad del momento. Don Ramón se giró hacia el teléfono, preguntándose si estaba destinado a aceptar este nuevo dilema o enfrentar la verdad que había estado evadiendo durante años. La conversación sobre su vida, su relación, todo lo que había construido, pendía de un hilo mientras el sonido seguía insistente y amenazador. «Es el momento de decidir», pensó, estirando la mano hacia la pantalla, preparado para enfrentar no solo la llamada, sino todo lo que su vida había tratado de ocultar. La pregunta permanecía inhalada. ¿Sería este el giro que cambiaría su vida para siempre? Don Ramón respiró hondo, sintiendo la mezcla de ansiedad y determinación en su pecho. La llamada en su móvil seguía sonando, pero su mente se centró en el rostro de Carlos, que aguardaba una respuesta. Era evidente que este era un punto crucial en su relación, un cruce de caminos donde la verdad debía ser expuesta. Con un firme movimiento, apagó el sonido del teléfono. Este no era el momento para distraerse, su hijo necesitaba saber. «Carlos, lo que voy a contarte es algo que he cargado durante mucho tiempo. Las decisiones que tomé en mi vida, especialmente con tu madre, no han sido fáciles, y quiero que entiendas que no siempre he estado a la altura». Sus palabras fluyeron con un peso que podía ser casi tangible en el aire entre ellos. Carlos lo miró, una mezcla de preocupación y curiosidad en sus ojos. «Papá, solo quiero saber la verdad. Nunca estuviste disponible emocionalmente para mí». Esa frase golpeó a don Ramón como un martillo contra el yunque. Era el reflejo del sufrimiento de su hijo,
el eco de todas las oportunidades perdidas por el miedo y la incapacidad para abrir su corazón. Cuando conocí a tu madre, era un joven lleno de sueños e idealismo, pero a medida que crecía, vi cómo los problemas y las expectativas comenzaron a distorsionar nuestra relación. También sufrí, Carlos. Luché con la idea de no ser el hombre que ella deseaba, y en lugar de hablar, me retiré. Y en ese retiro, te fallé a ti también. Cada palabra le dolía más que la anterior, pero sabía que la verdad debía ser revelada. Carlos, escuchando atentamente, comenzó a desenredar el dolor que había llevado durante años. Siempre pensé que era tu culpa, que no eras lo suficientemente fuerte para soportar una familia. Me dejé influir por ese pensamiento, y eso me ha hecho sentir vacío. La sinceridad de su hijo lo desgarró, pero también le otorgó la fuerza que necesitaba. Don Ramón cerró los ojos, recordando las noches de soledad que había pasado, las decisiones apresuradas que solo habían dejado heridas, y en ese momento decidió que no iba a esconder nada más, no ante su hijo. Hice cosas de las que me arrepiento, tomé decisiones por miedo, por la presión de ser lo que todos esperaban de mí. Alejandra se sintió sola, como yo, y no supe cómo manejarlo. Pero Carlos, quiero que sepas que nunca fue tu culpa. Siempre he querido lo mejor para ti. Esa última frase era una ofrenda de reconciliación, el primer paso hacia un nuevo comienzo. La expresión de Carlos cambió. Había un brillo en sus ojos, una mezcla de alivio y gratitud. Papá, eso significa más de lo que crees. Yo tampoco supe cómo hablarte, cómo conectar con ese dolor. Ambos hemos estado luchando en este silencio. Don Ramón sintió que un peso enorme se levantaba de su pecho. La conexión que tanto habían anhelado estaba surgiendo entre ellos, y la conversación que una vez había parecido tan desesperanzadora, ahora prometía un camino de sanación. En ese instante el pasado se volvió el cimiento para construir un futuro diferente. Don Ramón comprendió que ser vulnerables les daba el poder de sanar. ¿Te gustaría que trabajáramos juntos, intentando entender cómo estos patrones nos han afectado? Quizá podamos encontrar formas de salir adelante, no solo como padre e hijo, sino como dos seres humanos que comparten su lucha. Carlos asintió, su voz más firme ahora. Sí, creo que eso sería un buen comienzo. El acuerdo, aunque frágil, fue el enlace que necesitaban para seguir adelante. Don Ramón se sintió fortalecido. Por primera vez en mucho tiempo, creía en la posibilidad de reconstruir lo que se había perdido. Mientras el día comenzaba a desvanecerse y la luz de la tarde llenaba la habitación, la intimidad creciente entre ellos empezó a sentirse como un refugio. Había amor y deseo por la verdad, la voluntad de sanar y un nuevo propósito. A partir de ese momento, cada intercambio de palabras sería un ladrillo en el camino hacia la redención. Al regresar a esa realidad compartida, don Ramón sabía que había mucho por construir. Con cada conversación, cada revelación, ambos comenzarían a descubrir un nuevo entendimiento. La vulnerabilidad, una vez temida, se había convertido en su nuevo refugio. Y así, en la calidez de ese hogar, cada rincón dejó de ser un eco de antiguas penas para transformarse en un espacio de oportunidades infinitas. «Estoy listo», dijo Carlos, y con esos simples pero poderosas palabras, don Ramón abrazó un futuro en el que podría ser no solo un padre, sino también un compañero en la búsqueda de sanación mutua. Por fin la vida estaba empezando a tomar forma, y el viaje hacia la autenticidad les aguardaba. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comentar sus reacciones y teorías sobre este final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir.